Bueno, pues esta mañana de viernes 22 de febrero es un día para la historia en muchos sentidos. La llamada decena trágica, bueno, pues es todo un conjunto de acontecimientos de los cuales escucharemos hablar esta mañana a Enrique Krause, que está aquí en nuestra cabina, y le agradezco mucho que, pues en una mañana como esta, podamos conversar contigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Carmen, contigo siempre. Dime una cosa, ¿y qué es la decena trágica? Yo creo que la decena trágica representa la muerte, curiosamente la muerte temporal, pero la muerte por casi 90 años de la alternativa democrática en México. Eso es la decena. Eso es la decena trágica. Con la muerte de Madero, que ocurrió un día como hoy, como se dice, hace 100 años, en la noche del 22 de febrero de 1913, con el asesinato de Madero y Pino Suárez, el vicepresidente, se ahogó la posibilidad democrática en México, pues hasta 1997, porque yo creo que fue en 97 cuando México comenzó realmente a tomar en serio esa alternativa que abandonó en 13. Tú has detenido tu propia tarea de historiador en la figura de Madero. ¿Por? Bueno, hace mucho. Bueno, Madero por sí mismo es, pero ¿por sí, qué? Bueno, en realidad, fíjate que yo creo que de los primeros libros que leí fue el Ulises Criollo, y tiene esa muy desgarradora descripción de la muerte de Madero. Luego, muy joven, leía yo en el Gallo Ilustrado, este muy buen suplemento cultural del periódico El Día. También en el año de 63 debe haber sido, ahora pienso en los 50 años, exactamente, fíjate, hace 50 años, estoy seguro de haber leído una larga relación escrita por Juan Sánchez Azcona, periodista maderista, que me impresionó mucho. En particular me impresionó el sacrificio de Gustavo Madero, el hermano de Madero, que tenía un solo ojo y le quitaron el otro ojo y lo mataron en la Ciudadela. Y la figura del apóstol de la democracia, que así se le llamó a Madero después de muerto, bueno, siempre me impresionó. Es parte de mi colección de la biografía del poder. Luego reeditada, por cierto, recientemente. Exacto, y publiqué las obras completas o casi completas de Madero. Algo muy particular fue que pude tener acceso a los cuadernos espiritistas de Madero a principios de los años 80, porque una descendiente de la familia me los prestó. Yo creo que habían estado con la familia por no sé cuántos años, por digamos 70 años, y por primera vez me los prestó inclusive. En las noches tenía yo hasta miedo de tocarlos. Fue algo, bueno, hay que decirlo, ¿no? Muy conmovedor, muy espiritual, ¿verdad? Leer esos cuadernos manuscritos por Madero, en donde el espíritu de Juárez, por ejemplo, y luego el espíritu de un hermano muerto de Madero, le habla a Madero y le marca su destino de restaurar la vida, plena vida democrática en México. Y era muy conmovedor eso, y entonces yo introduje esos elementos, esas fuentes primarias en mi ensayo sobre Madero. Hoy que estamos en este centenario del asesinato de Madero, ¿qué fue sucediendo para dar paso a este concepto de la decena trágica? ¿Qué sucesos, qué narración de hechos nos harías para llegar al punto de la muerte de él? Fíjate que, bueno, se sabe, ¿no?, que hubo un levantamiento. Se sabe que el levantamiento ocurrió el 9 de febrero. Conocemos los responsables por sus nombres, a Victoriano Huerta, al embajador Henry Lane Wilson, que estuvo en el centro de la conjura, a Bernardo Reyes, el afamado general porfirista, Félix Díaz, el sobrino del tío Porfirio, así le decían desde entonces. Bueno, en realidad los responsables también colectivos, la aristocracia porfiriana, que quería una vuelta al orden porfiriano, e incluso soñaba
con la vuelta de don Porfirio, que estaba vivo. Don Porfirio vivía en París. Un sector del ejército, los legisladores, que en una buena medida, no todos, simpatizaron con el golpe de Estado, todos los senadores que habían sido nombrados en la época de Porfirio Díaz, la Suprema Corte que felicitó a Victoriano Huerta al día siguiente. Realmente los responsables individuales y colectivos fueron muchos. Yo creo que, vamos a ponerlo así, la élite de ese momento, las élites rectoras de ese momento, incluida, vergonzosa, desgraciadamente, la prensa y los intelectuales, sobre lo cual quiero hablar, contribuyeron al golpe de Estado porque habían creado un clima que se volvió irrespirable. Yo me acuerdo que cuando conocí a Manuel Gómez Morín, hace siglos, a principios de los 70, me platicó que en esa época justamente vino de León a México con su madre, porque iba a estudiar en la preparatoria, y me contaba que la atmósfera era ominosa, irrespirable, todo el mundo esperando que algo sucediera, y eso fue al principio, muy al principio de 1913. Entonces, lo que pasó fue un proceso de incomprensión, de impaciencia con el gobierno maderista, y preparado sobre todo por la prensa y los intelectuales. Sobre eso podemos hablar más, pero el desenlace fue un día como hoy, y un empleado de la Foreign Office inglesa escribió días después de lo que ocurrió el 22 de febrero una investigación detallada de los asesinatos. No lo voy a leer todo, pero sí quiero decir que a las 5 de la tarde de ese día, cierto ciudadano británico que se dedica a arrendar automóviles recibió un mensaje de parte del acaudalado terrateniente mexicano Ignacio de la Torre, yerno del general Porfirio Díaz. Fue el yerno de Porfirio Díaz el que contrató el auto, y el asesino material que subió a Madero y a Pino Suárez al auto para llevarlos a espaldas de Lecumberri y allí asesinarlos a mansalva, se llamó Francisco Cárdenas, era un mayor del ejército y trabajaba con Ignacio de la Torre. Así se consumó el asesinato. A las pocas semanas Carranza se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta y empezó el periodo cruento de la revolución tal como la conocemos. Pero creo que hay mucho que reflexionar sobre por qué la creación del ejército. La creación del ejército. Se conmemoró el centenario. Él es el ejército ya nuevo, el ejército ahí revolucionario. Es el punto de arranque del ejército mexicano. Exacto, del ejército en la nueva etapa, propiamente revolucionario, para defender la restauración del orden constitucional. Pero hay mucho que reflexionar, pienso, sobre por qué esos 15 meses de gobierno de Madero no convencieron a la opinión pública y a las élites rectoras de que México podía ensayar por algo más de tiempo al menos la democracia. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es extraño, realmente a mí me llama mucho la atención, porque mira, en la época porfiriana, que desde luego no fue una dictadura totalitaria como las del siglo XX, pues no había libertad sindical. Todos sabemos que lo que pasó en Río Blanco y Cananea, ¿no? Lo primero que hace Madero es reivindicar la libertad sindical. En la época porfiriana no había grandes proyectos de reforma agraria. Bueno, Madero empezó a estudiar las posibilidades de una reforma agraria. Madero respetó el pacto federal. Los gobernadores volvieron a ser gobernadores como en la época de la reforma. Luego, muy importante, Madero realmente era liberal en términos religiosos. Por eso lo apoyó el Partido Católico, y el Partido Católico tenía representación legítima en el Congreso. O sea, había diputados católicos.
Entonces, la libertad de creencias fue verdaderamente cabal en tiempos de Madero. Luego, Madero no fusilaba. No fusiló a Bernardo Reyes, que se levantó en armas contra él. No fusiló a Félix Díaz. Pero la gente le reclamaba que no fusilara. Luego, era un hombre conciliador. En Morelos, el estado, digamos, en la situación social más delicada, donde estaba todavía levantado en armas Zapata, Madero tenía al general Felipe Ángeles. Y el propio Zapata reconocía años después que la época más en donde mayores dificultades tuvo para poder legitimar su revolución fue en la época de Ángeles, porque Ángeles lo entendía. Y finalmente pienso que... Y entre paréntesis, un descendiente suyo está en la cárcel. El sí, general Ángeles de Aguajari, sí, descendiente de aquel personaje histórico, general. Perdóname la acotación, Sí, nada más. Bueno, pues noticiosa. Todos estos logros de los 15 meses de Madero me han hecho pensar que también a él le cabe, como a Martí, la frase que Madero no debió de morir, ¿no? ¿Y si no hubiera muerto? Todavía viviría. A ver, hagamos una bueno, suerte de imaginación retrospectiva. Sí, mira. A ver, había ya esta escena, este día donde México tiene 3 presidentes, Madero, Lascurain por 45 minutos y Huerta el mismo día. Vamos a suponer que Madero no hubiera muerto. Por ejemplo, si Lauro del Villar, el comandante de la plaza que recibió a Bernardo Reyes, no hubiese sido herido, porque cayó herido. Y entonces eso es lo que permite, lo que hace que Madero, en un acto casi suicida, o suicida incomprensible, le dé esa jefatura a Victoriano Huerta. O vamos a suponer que se la diera al general Ángeles, en vez de a Huerta. O vamos a suponer simplemente que hubiese ganado tiempo hasta la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia, que ocurriría en los primeros días de marzo, unos días después. Vamos a decir que hubiera ganado 2 semanas. Exacto. Otra suposición, vamos a suponer que hubiera muerto Madero, pero no Pino Suárez, porque es extraño que hubiesen estado juntos Madero y Pino Suárez, presidente y vicepresidente. ¿Cómo no pudieron ponerse de acuerdo ante el peligro de estar separados? Pero lo que ocurre, al parecer, es que Pino Suárez, por lealtad, quiso estar junto con él. Bien, pero vamos a suponer que eso... Bueno, yo he pensado, y creo que es útil pensar en esas contrafactualmente, que Woodrow Wilson, que era un presidente progresista y demócrata, hubiera removido a Lane Wilson, al embajador. Luego, yo creo que Madero hubiera cambiado su gabinete, habría cambiado su gabinete, como se lo dijo a Vasconcelos, poniendo gente joven, como el propio Vasconcelos. Villa no se hubiera levantado en armas, Villa estaba en la cárcel. Lo que hubiera hecho Madero es sacarlo de la cárcel. Zapata, yo creo que Ángeles estaba tratando a Zapata, y creo que no es utópico pensar que México habría caminado hacia una reforma agraria. En cuanto a la educación y la cultura, bueno, el Ateneo estaba intacto, y ahí estaba Vasconcelos. Si en 1915 Vasconcelos ya empezó a vislumbrar muchos de los grandes proyectos de 1920, bueno, yo creo que 2 años antes también lo habría podido hacer. Hay algo muy importante. En 1914 estalla la Guerra Mundial. Y la Guerra Mundial beneficia mucho a países exportadores, como por ejemplo Argentina, de carnes, de granos. Yo creo que México hubiera tenido un mini boom económico como habría tenido, quiero decir, como el de Argentina. Y aunque nos hubiese pegado la influenza española en 18 y el tifo en 1915, bueno, habríamos estado mejor preparados, porque la mortandad durante la Revolución Mexicana fue terrible, ¿no? Quizá 250,000 muertos de bala y
y en fin, hambre, desolación, etcétera. Ese entorno imaginario Sí. ¿Hubiera atemperado el ejercicio crítico de intelectuales y prensa? Yo lo que creo es que el tema de la prensa es muy importante. Es muy misterioso. ¿Ves, Carmen? Como subrayo mucho la palabra misterio, porque decía Gustavo Madero, ¿por qué critican así a Madero? Gustavo Madero, el de hoy. El Gustavo Madero, el verdadero Gustavo Madero, el hermano de... Bueno, el anterior. También es verdadero, pero de, sí, de los tiempos de acá. Es verdadero, pero históricamente verdadero. Gustavo, el hermano de hermano Francisco. decía, muerden la mano que les quitó el bozal. Ahora, algunos diputados del bloque renovador y el propio Gustavo quiso orillar a Madero a que censurara a la prensa. Y Madero deliberadamente abiertamente dijo, no. Si un gobierno como el mío no puede perdurar, tendremos que concluir que no está preparado el país para la democracia. Pero yo no voy a censurar a la prensa. Y no la censuro. Y yo creo que hizo muy bien en no censurarla. Porque la prensa, como decía nuestro inolvidable amigo Miguel Ángel Granados Chapa, se combate con la prensa. Lo que le faltó a Madero, eso sí, no era lo que ponen las gallinas, como le dijo cruelmente José Juan Tablada, sino habilidad política. ¿Era ingenuo, Madero? Era Espiritista espiritual, ingenuo. era espiritista y espiritual, y pensaba que ¿Pero el queda lo destino de ingenuo? sí queda lo ingenuo, porque tendría que haber usado los instrumentos propios de la política. Cualquiera que vea la película de Lincoln ahora, O sea, el pragmatismo de Lincoln para... Bueno, Lincoln era un hombre ¿El con fin ideales justifica los y medios? con idea, pero tendría que haber hecho algunas cosas para decir, bueno, la política tiene algo que ver con la fuerza. Tendría que haber respondido, se tendría que haber defendido. No se defendió. Yo creo que, sin embargo, la prensa de la época, si la leemos, y mira que hay allí, entre los caricaturistas, nuestras inmensas figuras, el mismísimo Orozco, ¿no? Cebándose en Madero, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado después? Bueno, yo creo que la prensa, me imagino esa prensa atacando a Madero, pero yo creo que hubiera venido el fin del periodo, nuevas elecciones y poco a poco el país acostumbrándose a una vida democrática. En fin, el ejercicio es útil. Yo creo que son muy útiles los ejercicios de estos que se llaman futuribles en la historia. Lo que hubiera podido pasar, el futuro posible, ¿no? Uniendo esas dos palabras, futuro posible. Pero el hecho es que un día como hoy lo asesinaron, y así asesinaron la alternativa democrática. Vino la Revolución Mexicana, un cambio muy profundo, profundísimo, una corrección al liberalismo decimonónico, social y económico en México, un Estado muy fuerte, un cambio en la propiedad de la tierra, en el régimen laboral, en el tratamiento de los recursos naturales, en la educación y la cultura. Y yo creo que todavía es válido, y debe ser válido siempre, que reflexionemos en lo que nos dio la revolución, pero también en lo que costó. Enrique Krause, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, en este centenario de la muerte de Francisco y Madero. Y bueno, las reflexiones obligadas en el México del 2013. La democracia, la figura histórica, reivindicar hechos históricos para el ejercicio reflexivo de una sociedad, por qué conmemorar el centenario, qué significado histórico y trascendente tiene una fecha como esta. Después de la pausa, Enrique Krause, regresamos. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, regresamos en esta mañana de viernes 22 de febrero, esta mañana donde se conmemora y se recuerda la muerte de Madero y de Pino Suárez. Este periodo que es llamado la decena trágica, que termina con la vida en esta fecha hace 100 años. Y en esta conversación con Enrique Krause nos quedamos, Enrique, escuchándote en esta revisión de hechos y reflexión compartida, con el punto de
el significado y la trascendencia para una sociedad como la mexicana de recordar los hechos, de revivir la historia, de a un siglo de haber sucedido lo sucedido, mirarnos al espejo, a nuestro propio espejo? Pues mira, la trascendencia de la fecha. En primer lugar, darnos cuenta que las democracias son frágiles. Que igual que en la Grecia clásica, uno piensa, la Grecia clásica fue la democracia de Pericles. Bueno, hubo muchos ciudades-estados en Grecia, y se puede leer en las historias griegas que las democracias se creaban y las democracias se destruían al día siguiente. Hubo muchas democracias que morían por la fuerza de las armas y por la fuerza de la demagogia. La demagogia mató a la democracia muchas veces en Grecia. Eso está descrito hasta en Aristóteles, en la política. Entonces, las armas y la demagogia. Las democracias mueren por las armas y por las palabras, por el mal uso de las palabras. Eso fue lo que pasó en México. En México hubo un linchamiento público de Madero. El linchamiento lo hizo la prensa. En esa época no había televisión y radio, claro, y entonces se creó una atmósfera de desaliento, de desorientación, de repudio al presidente. Se le criticaba todo, que fuera chaparro, que fuera espiritista, que llorara. Por ejemplo, cuando a la muerte de Justo Sierra llega el cortejo fúnebre, como nunca se había visto antes, de pesar en México por la muerte en septiembre de 1912 de Justo Sierra, y en el salón del Generalito hay una ceremonia y habla Jesús Urueta y Madero llora. Y bueno, alrededor del tema de que Madero lloró en esa ceremonia, la prensa lo linchó. Entonces tenemos a un presidente que la opinión pública, a través de la prensa y de los intelectuales y los caricaturistas, lo linchan. Pero Madero debió haberse defendido, insisto. ¿Cómo se pudo haber defendido? Bueno, y los maderistas, ¿no? Yo no entiendo cómo un espíritu tan combativo como fue Vasconcelos en ese momento, si bien no tenía ningún puesto público, estaba en la iniciativa privada, era un abogado próspero de compañías petroleras, por cierto, no lo defendió públicamente más, ¿no? En todo caso, yo creo que fue una gran cargada, porque repito, era todas las élites rectoras de México casi, ¿no? Entonces, primera lección, sí, las democracias mueren, hay que cuidarlas, y para cuidarlas hay que, no se trata nunca de instaurar la censura, pero sí se trata de instaurar un discurso público responsable de parte de todos los que tienen voz pública. Si entonces fue la prensa, ahora es la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales. Es decir, intentar de que cada persona que tiene voz pública la use con responsabilidad. ¿Tú te has sentido víctima de eso, Enrique Krause? Cuando escribiste El Mesías Tropical, por ejemplo. Cuando tienes una postura política de tal o cual cosa. Yo he sido un demócrata desde los años 70, Carmen, o desde la participación con el 68, coherente, y yo escribí ese texto, lo he dicho muchas veces, porque yo desconfío de la concentración de poder personal en una persona, ¿no? De poder en una persona. Pero esa es otra historia, ¿no? No, yo no me siento víctima. Yo creo que he sido objeto de críticas y yo he respondido a esas críticas. Yo creo que uno debe de defenderse, y es muy importante, eso sí quiero subrayarlo, que se tome muy en serio la legislación sobre el derecho de réplica. Ya fíjate, se Carmen, tardaron, ¿no? Esto es muy importante. Yo, la palabra víctima, olvídate, cero. En una sociedad libre y democrática, todas las figuras que tenemos, personas que tenemos voz pública, somos susceptibles, y debemos serlo, y está bien que lo seamos, susceptibles de ser criticados. Pero también tenemos que tener el derecho de defendernos.
para lo cual sí creo que falta una legislación moderna, una moderna ley de imprenta. Sí creo que la ley de imprenta es muy atrasada. Tengo entendido que es de 1916. Y es importante porque en muchos foros, ámbitos, se ataca con impunidad. Digamos, se ataca con mentiras, con calumnias, con infundios flagrantes. Entonces uno tiene que tener el derecho de réplica. Ese es un importante paso que la democracia mexicana tiene que dar. Bueno, Madero tenía ese derecho de réplica, no lo usó bien, digamos que podremos también decir eso. ¿Las democracias son frágiles? Sí. Para hacerlas menos frágiles hay que censurar la libertad, no. Lo que hay que hacer es una moderna, flexible, inteligente ley de imprenta. En el caso de Madero, ¿hasta dónde registró los sucesos políticos que marcaron su biografía en sus cuadernos espiritistas? No, fíjate que los cuadernos espiritistas son muy anteriores, son de su infancia, su juventud. ¿No registra ahí? Yo creo que hasta donde yo sé, pero siempre estuvo ligado a esa idea. Se dice, hay una leyenda de que tenía el libro los libros de hinduismo que le interesaban tanto con él en la penitenciaría. Yo creo que él se quebró el 18 de febrero, 19 por ahí, cuando le llegó la noticia de la muerte de su hermano. En ese momento se quebró y ya se encomendó es decir, ya consideró que el destino estaba sellado. ¿Se abandonó? Se abandonó. Y a mí me conmueve mucho siempre pensar en Madero. Quiero decirte que con el tiempo he cambiado un poco mi opinión de él. Es decir, le tengo una devoción humana, porque me conmueve pensar en San Francisco Madero, así le llamó Antonio Caso, al poco tiempo de la muerte. Realmente era una figura religiosa, de santidad. Pero sabes, las figuras... ¿De santidad democrática? De santidad democrática. Okay. Por eso la idea del apóstol de la democracia es correcta. Me conmueve pensar cómo ayudaba a sus peones en sus haciendas. Me conmueve su historia personal de recorrió el país. Las primeras giras políticas de México las hizo Madero en tiempos en que no era fácil hacerlo. Cómo financió los periódicos de la oposición hasta los Flores Magón. Cómo luchó incansablemente. Realmente es una figura que no es casual que Villa haya llorado tanto cuando volvió a México y puso el nombre de Madero a la calle de Plateros, y que Vasconcelos le haya tenido esta devoción siempre, y yo se la tengo. Pero el misticismo transferido a la política es una actitud peligrosa, porque intoxica al que lo siente e intoxica a quienes creen en él. La política es algo terrenal, la política es compromiso, la política tiene ideales, desde luego, y no tiene por qué ser fríamente maquiavélica, pero si uno tiene una idea mística de sí mismo en la política, como la tuvo Madero, pienso que se nubla a las posibilidades reales que tiene la política para cambiar la realidad. Y de nuevo voy a la película de Lincoln. Yo no creo que Madero haya sido superior a Lincoln en ningún sentido, como un hombre de ideales democráticos y republicanos. ¿No? Que Madero no haya superior. No ha sido superior. Yo creo que, ¿Que Lincoln a Madero? ¿Que Madero a Lincoln? No, que Madero no fue superior a Lincoln. Yo creo que Lincoln tenía ideales republicanos e incluso emancipatorios, es indudable, ¿no? Pero nadie puede hablar de Lincoln como un místico de la política. Sino un pragmático. Sino un hombre que, a sabiendas de que lo que quiere, el objetivo que quiere es que se termine la guerra, pero que se termine la guerra logrando la emancipación de los esclavos. Así tenga que comprar. Así tenga que hacerlo. Hacer política. Vamos a suponer que Lincoln, ¿verdad? Estoy invitando al auditorio a ver la película porque me gustó mucho. Vamos a suponer que Lincoln no, se hubiera quedado en una especie de nube mística. Bueno,
entonces probablemente pierde la guerra y no gana la emancipación. Esa es la política. La política justificas acciones que no son muy ahora, esa es la política, esa es la política. El fin justifica los medios. Pero no enteramente. Entonces, ¿por qué? Digo, lo que hizo Lincoln es digamos... Tenía claro un objetivo trascendente. Tenía un objetivo trascendente. Y recuerda aquel personaje que sale en la película con Tommy Lee Jones. Es un personaje extraordinario que también él termina por entender que aunque lo que él defiende es la igualdad de todos los hombres, tiene que hablar de la igualdad ante la ley para lograr el objetivo. El político y el científico de Max Weber es un gran libro. Ahí explica Weber cómo la política es un hecho terrenal y sí desconfía de, digamos, las personalidades carismáticas místicas en la política. Pero dicho sea eso, sigue siendo una figura. Yo me explico que la gente crea en esos personajes y me sigue conmoviendo la figura de Madero. Y después de todo estamos a 100 años de su muerte, estamos hablando de él, ¿no? A 100 años, exactamente, a 100 años de la muerte trágica de Madero. Bueno, revisar su biografía, revisar su perfil, lo que hizo, lo que pretendió instaurar en la materia democrática, lo que acabas de hacer en la revisión de los 15 meses de su gobierno, bueno, también nos deja esta obligatoria necesidad de decir, hoy como entonces, el tema de la democracia en México, ¿es posible? Bueno, yo creo que tenemos que estar muy alertas a defender las libertades que hemos conseguido y a perfeccionar su funcionamiento. La libertad electoral, la libertad de expresión. ¿Hay riesgos para ello? Siempre hay riesgos. Pero hoy que hay un cambio político histórico de regreso del PRI a los pinos. Siempre hay riesgos, siempre hay a veces más que otros. Bueno, no de una yo no veo la posibilidad de una dictadura personal en México, ¿no? Vamos a decir, ni siquiera la de Victoriano Huerta duró. En México tuvimos una dictadura de partido, una dictadura muy especial, y Octavio Paz, si su espíritu en el espiritismo madridista ahorita apareciera, me diría, ¿cómo que dictadura? No le diga dictadura, ya volvió usted a decirle dictadura perfecta. Pero bueno, yo creo que yo creo con Vargas Llosa que sí lo era, ¿no? Pero tenía elementos modernos esa dictadura, por ejemplo, la no reelección. Y por ejemplo, algo muy importante, que el poder lo tenía el presidente por su institución, no por su persona. El que tenía el poder no era Luis Echeverría la persona, sino Luis Echeverría el presidente. Hoy creo, ¿Enrique Peña Nieto? No, yo creo que hoy estamos en un arreglo en donde democrático, en donde hay pluralidad de partidos, en fin, poder judicial, debate en las cámaras, libertad de expresión, federalismo. Pero hay genes. ADN, diría Gustavo Madero, el de ahora. Yo creo que hay genes de usar el carisma personal, ¿verdad? No solo la investidura y la institución, y también de volver a cierto corporativismo. Y además el corporativismo en muchos ámbitos burocráticos sindicales está allí. El edificio construido por el PRI, esa es otra discusión. El edificio construido por el PRI durante 7 décadas sigue intacto en algunas partes y no es un ejercicio democrático. Por ejemplo, no hay democracia dentro de los sindicatos. O sea, tenemos que perfeccionar, ampliar los ámbitos de la democracia en todos los aspectos, cuidar la libertad. Y quiero volver, Carmen, al tema de la palabra pública. Esto que estamos haciendo ahora, susceptible de crítica, claro. Que el debate público, yo he insistido mucho eso, se dé cada vez más, se dé en todos los foros, pero se dé con la cara descubierta, con nombre y apellido, y se dé con razones, con firmeza pero con razones. Cuando la irracionalidad, el insulto, la calumnia, la descalificación empieza a imperar en la atmósfera pública,
se llena la atmósfera de una especie de ominoso smog político que envenena la democracia. Las democracias se envenenan a través de la palabra mal usada. Enrique Krause, pues te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana de conmemoración de este centenario. ¿Cómo te despides? ¿Con qué idea te despides del auditorio que te escucha en la República Mexicana? Bueno, que relean esos pasajes de la historia mexicana y que, como dicen esos anuncios cursis, en algún momento, hoy a las 10 de la noche, por unos segundos, piensen en ese hombre que, con todo lo ingenuo que fue, realmente sí dio su vida por la democracia mexicana y las libertades que debemos defender, porque las libertades, como el aire, a veces no se aprecian hasta que se pierden. Enrique Krause, gracias por estar esta mañana de viernes aquí. Con la muerte de Madero, que ocurrió un día como hoy, como se dice, hace 100 años, en la noche del 22 de febrero de 1913, con el asesinato de Madero y Pino Suárez, el vicepresidente, se ahogó la posibilidad democrática en México, pues hasta 1997, porque yo creo que fue en 97 cuando México comenzó realmente a tomar en serio esa alternativa que abandonó en 13. Tú has detenido tu propia tarea de historiador en la figura de Madero. ¿Por? Bueno, hace mucho. Bueno, Madero por sí mismo es, pero ¿por sí, qué? Bueno, en realidad, fíjate que yo creo que de los primeros libros que leí fue el Ulises Criollo, y tiene esa muy desgarradora descripción de la muerte de Madero. Luego, muy joven, leía yo en el Gallo Ilustrado, muy buen suplemento cultural del periódico El Día. También en el año de 63 debe haber sido, ahora pienso en los 50 años, exactamente, fíjate, hace 50 años. Estoy seguro de haber leído una larga relación escrita por Juan Sánchez Azcona, periodista maderista, que me impresionó mucho. En particular me impresionó el sacrificio de Gustavo Madero, el hermano de Madero, que tenía un solo ojo y le quitaron el otro ojo y lo mataron en la Ciudadela. Y la figura del apóstol de la democracia, que así se le llama. Bueno, pues esta mañana de viernes 22 de febrero es un día para la historia en muchos sentidos. La llamada decena trágica, bueno, pues es todo un conjunto de acontecimientos de los cuales escucharemos hablar esta mañana a Enrique Krause, que está aquí en nuestra cabina, y le agradezco mucho que, pues, en una mañana como esta podamos conversar contigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Carmen, contigo siempre. Dime una cosa, ¿y qué es la decena trágica? Yo creo que la decena trágica representa la muerte, curiosamente la muerte temporal, pero la muerte por casi 90 años de la alternativa democrática en México. Eso es la decena. Eso es la decena trágica, conmovedor, muy espiritual, ¿verdad? Leer esos cuadernos manuscritos por Madero, en donde el espíritu de Juárez, por ejemplo, y luego el espíritu de un hermano muerto de Madero, le habla a Madero y le marca su destino de restaurar la vida, plena vida democrática en México. Y era muy conmovedor eso, y entonces yo introduje esos elementos, esas fuentes primarias en mi ensayo sobre Madero. Hoy que estamos en este centenario del asesinato de Madero, ¿qué fue sucediendo para dar paso a este concepto de la decena trágica? ¿Qué sucesos, qué narración de hechos nos haría? Como a Madero después de muerto, bueno, siempre me impresionó. Es parte de mi colección de la biografía del poder. Luego... reeditada, por cierto, recientemente. Exacto. Y publiqué las obras completas o casi completas de Madero. Algo muy particular fue que
pude tener acceso a los cuadernos espiritistas de Madero a principios de los años 80, porque una descendiente de la familia me los prestó. Yo creo que habían estado con la familia por no sé cuántos años, por digamos 70 años, y por primera vez me los dio, me los prestó inclusive. En las noches tenía yo hasta miedo de tocarlos. Fue algo, bueno, hay que decirlo, ¿no? Muy